Hola mente, excelente día estés cursando. Resulta sumamente interesante cómo ha existido en los últimos años y tiene un porqué bastante trascendente, que si logras desentrañar su causa, te darás cuenta del enorme traba, la increíble trampa que existe a este respecto. Existe algo denominado educacionismo, que es el constructo de considerar que la gente entre mayor preparación académica tenga, más preparada está para la vida, para adquirir bienes materiales o ingresos jugosos que las personas que no tienen distintos títulos, diplomas colgados en la pared, no tendrán acceso. Este es un grave error, uno muy grave que debe parar. En los últimos años se han incrementado las estadísticas de las personas que llegan a tener maestría y doctorado. A mí me educaron bajo ese pensamiento, que si no sacaba dieces en la escuela y que si no tenía una carrera, no iba a tener el acceso a un salario digno, que nadie me iba a contratar. Nunca me enseñaron en mi familia que más importante que buscar un trabajo es generar uno, gestar empresas, gestar emprendimientos que no nada más contribuyan a tu desarrollo empresarial o económico, sino a la sociedad. Jamás se me educó bajo un entendimiento empresarial. El eje laboral únicamente se basó en ser obrero para alguien más. Y ojo, con esto no estoy descartando ni mucho menos desvalorizando este respecto. Porque dentro del deber ser de la gente se encuentra laborar para otra empresa y llevar a esta a su máxima expresión. Dentro del eje empresarial se tiene que trabajar esto a detalle. Gran parte de la vulgaridad que la gente seguidora de los coaching estriba en este aspecto. Se les ha metido a la gente que consume este tipo de conocimiento que si no tienes una empresa no eres nada, que si no emprendes no eres nadie, que si no hablas a razón de inversión, de vistas a futuro, de empresario, de emprendimiento, en cambio te desenvuelves bajo la espera de las quincenas o del aguinaldo, estarías siendo parte de un sistema opresor. Y esto es una vulgaridad. Indaga al respecto de las estadísticas que a temas educativos, la calidad de vida, el empleo o el desempleo en las naciones del mundo se tiene. De hecho, todo esto que te estoy diciendo es el resultado del análisis de todo lo que he estado buscando en el internet. Así entonces, no busques facilismos, no me creas e indaga por ti mismo. Pueblos como el cubano tienen una educación considerable, tienen un ritmo de vida elevado, pero no se ha sabido erradicar la pobreza, o bien no se ha querido. Así entonces considera los diversos problemas que se han presentado en México en los últimos años, donde al Instituto Politécnico Nacional a sus egresados les querían quitar el título de ingenieros para colocarles el de licenciados. Afortunadamente la resiliencia y la resistencia estudiantil no dejó que esto fuese posible. Sin embargo, hay planes bastante estratégicos y metodológicos para que esto sea un hecho. Si no como tal quitarle un título a un egresado, sí pagarle lo que no se merezca. Porque mientras existan empresarios, dirigentes indignos para la sociedad, esto seguiría yendo en un sentido bastante opuesto a lo que es el desarrollo sustentable. Las escuelas iniciáticas tienen un peso bastante importante a este respecto, y es que buscan pulir todo el conocimiento que el individuo ha adquirido hasta llegar a sus puertas, de tal manera que se tendrán que erradicar este tipo de movimientos en el individuo si es que es promotor o bien operario de los mismos, del educacionismo. Las organizaciones iniciáticas buscan que reconozcas tu talento para que puedas monetizarlas y sin importar no hayas llegado ni a la primaria o hables de una forma incorrecta dentro de la gramática, no importa. Porque con el reconocimiento de tus talentos más la inteligencia que se desbloquea por medio del estudio iniciático espiritual, será posible, ¿cómo? Sin bases académicas grandes, puedas desarrollarte financieramente. La educación financiera es un asunto importante que no se aborda ni en las educaciones institucionales ni en las organizaciones iniciáticas, desafortunadamente. No existen proyectos para el ahorro, ni tampoco implementaciones para que los individuos puedan hacer sinergia
económicamente hablando, empresarialmente hablando. Ahora entonces, a este respecto, ¿qué es lo importante? Que como estudiante de la vida conozcas los principios fundamentales de la economía. Cuando lo sepas te darás cuenta que la política está inmersa dentro de la economía, que como padre, hijo, tutor, como iniciado de cualquier organización iniciática, tienes la responsabilidad de que por medio de los distintos niveles de expresión que la tecnología puede darnos, contribuir a las formas por las cuales la sociedad puede alcanzar una estabilidad digna dentro de su hogar. Ahora, muchas personas se encuentran dudosas al respecto de si pretender querer llevar a sus hijos a una organización del ojo para bautizarlos, puesto que muchas personas se han alejado del conocimiento de las llamadas o las erróneamente llamadas religiones para encontrarse en el cuestionamiento de si bautizarlos o no. Soy de la idea de que los individuos deben ser conducidos por sus padres o tutores de la forma más correcta que ellos consideren. Pero a este respecto, piensa lo siguiente. Lo más adecuado sería que tú le transmitas los valores que en las escuelas del ojo ya no transmiten. El bautizo dentro de la organización cristiana, católica o similares, por ser las más conocidas en México o en Occidente en lo general, deberían contar con un esquema de transmisión de metafísica básica para que el individuo pueda tener con esos primeros paradigmas lo suficiente para llegar a conocerse, para llegar a alcanzar la virtud. ¿Y a qué me refiero con metafísica básica? Nociones como la fe, como la creencia, sobre el tema de Dios, sobre el tema de la espiritualidad. A eso me refiero. No a condicionar a la mente del individuo de que tal o cual persona o gran iniciado es el único hijo de Dios, o bien de que tal o cual metodología es la más adecuada y la más cierta al respecto de todas las que existen. Que vibre la gente con una u otra metodología es completamente distinto. Y así como las organizaciones del ojo no han sabido o ya no han querido guiar a sus miembros de forma correcta, asimismo las instituciones educativas oficiales, tanto públicas como privadas, ya no transmiten el saber fundamental que los niños necesitan, que tus hijos necesitan, como aspectos de economía, como aspectos de filosofía, de dialéctica, de política, del arte, no el arte plástico que nos enseñan en la secundaria, no, sino el verdadero saber que conlleva a expresarse por medio de los sentidos y a tener la capacidad para inspirarse por medio de ellos. Así entonces, como padre, jamás quites o delegues el 100% de lo que en las instituciones debería ser solo un refuerzo de lo que tú debas transmitirle a ellos. Cuando un individuo se gradúa de cualquier licenciatura, usualmente busca, anhela llegar a obtener una maestría o un doctorado. Pero ¿cuántas personas con esta preparación académica terminan ganando una verdadera miseria o atendiendo lugares o trabajando en situaciones para los que no estudiaron, para los que no se prepararon? Todos los individuos que se gradúen a nivel licenciatura deberían contar con las nociones básicas de administración, de psicología y de economía. Porque gran parte del éxito rotundo de estos cursos de coaching que motivan al emprendimiento, o bien no forzosamente de coaching, sino de cursos donde te transmiten según ellos el conocimiento para poder emprender, solo lo hacen a niveles materiales. Por mucho conocimiento que tengas de cómo hacer un negocio, este no va a fructificar o bien va a tener un periodo de caducidad muy corto si no antes estás desbloqueado en todas tus condicionalidades y limitantes que te impiden desarrollarte con maestría. De tal manera que bastantes casos conozco de personas que facturaban más de 1 millón de pesos o de dólares incluso al año, pero que al cabo del tiempo hoy se mantienen pujando para sacar las cuentas básicas, porque nunca tuvieron ese trabajo de desbloquearse, ese trabajo de desprogramación que motiva a equilibrarte entre la ganancia material y espiritual, para verdaderamente empezar a contener
todas aquellas posibilidades de gestar vicios y de operarlos y que estos poco a poco te alejen de ti. Conforme las personas van creciendo, se van desarrollando, van adquiriendo responsabilidades de padres, de madres, queriendo o no queriendo, para los que se coman la torta antes del recreo, genera un grave problema e incluso llega a la frustración y en algunos casos al suicidio por la tremenda depresión que se experimenta porque nunca lograron desarrollarse materialmente hablando, porque nunca llegaron a conocer sus emociones, de tal forma que buscan controlarlas y porque nunca lograron formar una familia a la cual no estaban preparados todavía para formarla. Dentro de los problemas sociales que no se aborda con la seriedad que requiere, porque no se han dimensionado, consiste en que las universidades deben fomentar para que todo licenciado sepa utilizar por medio de su desbloqueo los talentos que se necesiten para o emprender un negocio o bien en la empresa donde los contrate contribuir a que esa empresa sea eficiente, llegue a niveles mucho más grandes que sin él no se hubieran logrado. Repito, no estoy desestimando la educación académica. Estoy indicando que te prepares para desbloquear tus talentos, para utilizar tus facultades mentales y que por medio de ello sepas monetizar ese talento, sepas qué hacer con la información que has acumulado en tantos años de estudio, porque en esencia, dentro de 4 años que usualmente en promedio dura una carrera, ¿qué porcentaje es el que verdaderamente estás empleando en estos momentos? Entrevisté hace algunos años a una persona de 29 años, ahorita ya de tener 30 y tantos obviamente, que en su momento tenía 3 empresas, una embotelladora de agua, compra y venta de artículos diversos y un bufet jurídico. La persona solo había llegado hasta el 6º de primaria, hasta eso no la concluyó. Cuando le interrogué al respecto de cómo le había hecho, pensé que me iba a decir que había falsificado un título y me dijo que no. La gente que trabaja con él sabe que llegó solo hasta la primaria. Su hermano es el que había estudiado y tenía licenciatura en Derecho y fundó con él como prestanombres el bufet jurídico que ahora representa. Y cuando le dije, pero si no eres abogado, ¿cómo entonces ofreces servicios jurídicos? Y me dice, es que yo los vendo y los promuevo. Yo convenzo a la gente y a lo largo del tiempo he aprendido a hablar conforme el tecnicismo jurídico. Me sé las leyes, he estudiado la Constitución, he estudiado la normatividad de Tehuacán y de Puebla, porque él es de Tehuacán, y tengo algo que la gente que trabaja conmigo no tiene. Y le pregunté qué es, y me respondió con suma contundencia: sé lo que valgo y sé mandar. Ley y enseñanza.